Continuamos con el tema de estómago. Vamos a hablar algunas generalidades y también vamos a explicar algo de su fisiología. El estómago entonces tiene como función principal recibir el alimento que viene de nuestra boca, es conducido por el esófago, regulado por el esfínter esofágico superior e inferior. Al pasar por el esfínter esofágico inferior, denominado el cardias, entra el bolo alimenticio al estómago y allí va a sufrir un proceso de transformación donde de bolo alimenticio se va a convertir en una sustancia digerida, espesa, que denominamos el quimo. El quimo va a pasar al estómago para sufrir la acción de los jugos pancreáticos y la secreción biliar para posteriormente ser absorbido, parte en el duodeno y la otra parte en el intestino delgado. El estómago lo vamos a ubicar topográficamente en nuestra parte superior del abdomen, hacia la izquierda en lo que denominamos el hipocondrio izquierdo, hacia el centro en el epigastrio y un poco hacia la derecha en el hipocondrio derecho. En su parte superior vamos a encontrar el hígado, la vía biliar. En su parte izquierda vamos a encontrar el vaso. En su parte inferior va a estar en contacto con el colon transverso. Y un poco inferior y posterior, aquí no lo vemos, va a estar el páncreas. Va a tener unos ligamentos que lo sujetan a otros órganos. Entonces vamos a tener esta estructura acá que lo conecta con el hígado. Esta estructura la denominamos el epiplón menor, que está entre la curvatura menor y el hígado. Se denomina el epiplón menor. Y vamos a tener esta estructura que parece un delantal, que parte desde la curvatura mayor del estómago, desciende, da una vuelta hacia atrás y se inserta en el colon transverso. Esta estructura se denomina el epiplón mayor. Su función básicamente es proteger todas las estructuras abdominales. Él es como un manto protector de nuestro abdomen. Aquí tenemos características anatómicas superficiales del estómago. Entonces tenemos el cardias en la transición de esófago a estómago, la denominamos el cardias. El fondo gástrico, que es esta parte convexa hacia arriba, como una cúpula. La mayor parte del estómago corresponde al cuerpo, que es todo esto. Posteriormente se va a continuar con el antro y posteriormente con el píloro. Vamos a encontrar una curvatura menor y una curvatura mayor del estómago. Aquí lo vemos mejor, entonces vemos el cardias. Esto circular aquí hace referencia al diafragma, que forma un anillo alrededor del esófago en su transición a estómago y que se conoce como el hiato esofágico del diafragma. Aquí tenemos el fondo gástrico, el cuerpo que hace la mayor parte del estómago. Luego aquí en una línea que podemos trazar desde este ángulo de la curvatura menor, que se llama la incisura angularis, hasta el cuerpo, hasta la curvatura mayor. Este espacio comprendido entre esta línea y el canal pilórico lo denominamos el antro pilórico. Y tenemos aquí el canal pilórico y el píloro, que se continúa con el duodeno.
tenemos aquí la curvatura, entonces la curvatura menor y la curvatura mayor. El estómago va a tener 4 capas correspondientes a la mucosa, a la submucosa, una capa muscular compuesta por 3 tipos, por 3 fibras de músculo liso, 3 capas, una oblicua, otra circular y otra longitudinal. Es una característica especial del estómago que lo distingue de otras estructuras de nuestro cuerpo. Y básicamente tiene estas 3 capas de fibras porque su función es mezclar el alimento con los jugos gástricos y por eso los 3 componentes de fibras musculares. Y luego una capa serosa, que es una película fina, brillante, que es un repliegue del peritoneo que cubre al estómago. Aquí lo vamos a ver. Entonces tenemos esta que es la capa mucosa. Característicamente en el estómago se ve como pliegues, plegada, se denominan los pliegues gástricos. Luego viene una capa submucosa, aquí pues en este diagrama no se caracteriza bien, es muy delgada. Y luego viene la capa de fibras musculares, entonces una oblicua, otra circular y otra longitudinal más externa. Y luego la capa serosa. Aquí vemos algunas otras características. Entonces, mire que habíamos hablado del hiato esofágico, que es este, que está compuesto por el músculo diafragma, que forma un anillo alrededor, conocido como el hiato esofágico, y que le da pues característica funcional al esfínter esofágico inferior. Es decir, si este hiato esofágico se dilata, pues él va a perder la parte de su función, ese esfínter esofágico inferior, porque nuestro estómago va a tender a irse hacia arriba. Es decir, cuando esto se dilata mucho, permite que el estómago, por la presión del abdomen, se vaya ascendiendo y se vaya formando una cosa que llamamos la hernia hiatal, que es que el estómago se va por este hiato, se asciende hacia el tórax y pues vamos perdiendo la funcionalidad del esfínter esofágico inferior y se va a manifestar por síntomas de reflujo. Aquí tenemos el epiplón menor, aquí tendríamos el epiplón mayor. Si ustedes miran, aquí hay una estructura arterial que está en rojo, que corresponde a la arteria gastroepiploica. Por este lado la curvatura mayor, perdón, hacia la izquierda se denomina gastroepiploica izquierda y por este lado hacia la derecha del estómago se denomina arteria gastroepiploica derecha. Aquí tenemos las capas del estómago, la mucosa, característicamente dada por los pliegues gástricos. Esta lámina de músculo liso que sostiene la, la capa mucosa, que se denomina la muscular de la mucosa, que hace parte de la mucosa, es una lámina delgada que hace parte de la mucosa, se denomina muscular de la mucosa. Viene nuestra capa de tejido conectivo que se denomina la submucosa, por donde van los vasos sanguíneos. Viene las 3 capas de músculo liso, una capa oblicua, una intermedia que es de fibras circulares y una más externa de fibras longitudinales y una capa externa que es la serosa. Bueno, ahora vamos a ver las glándulas gástricas que están en la mucosa del estómago. Son 3 tipos de glándulas. Vamos a tener unas ubicadas a nivel del cardias que producen moco. Su función es más protectora. Vamos a tener otras distribuidas en el cuerpo y en el antro que se denominan las glándulas principales. Y vamos a tener otras que se denominan las glándulas pilóricas. Las glándulas principales son el principal componente de secreción de jugos gástricos y son estas que vemos acá, que están compuestas por un grupo de células que se unen formando esta estructura tubular y una luz en el centro
que es el conducto de la glándula, que se abre a la luz del estómago. Aquí lo vemos y forma este tipo de estructura como si fuera una cueva, una gruta o una cripta, y estas se denominan las criptas gástricas. Estas glándulas principales van a estar compuestas por varios tipos de células, dentro de ellas estas, que son las células parietales productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. El factor intrínseco se produce para la absorción de la vitamina B en el intestino delgado. Entonces son las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Vamos a tener estas otras células, que son las células principales, que van a producir pepsinógeno, que es pepsinógeno que al ser secretado al exterior se une con el ácido clorhídrico y se activa formando, volviéndose una sustancia activa para la digestión, que se denomina la pepsina. Entonces de pepsinógeno se convierte, por la acción del ácido gástrico, se convierte en pepsina. Vamos a tener las células que producen gastrina, que es una vía de estimulación para las células parietales y para las células principales para la producción de ácido y de pepsina. Y vamos a tener células también productoras de moco, ¿sí?, y de bicarbonato. Entonces aquí tenemos un resumen de ellas. Entonces tenemos las células principales o zimógenas que producen pepsina, las células parietales u oxínticas que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco para la absorción de vitamina B, las células mucosas que producen moco y bicarbonato, y células argentafines o células enterocromafines que producen 5-hidroxitriptamina, histamina y gastrina. Las glándulas cardiales, ya lo habíamos hablado, producen moco como factor protector, y las glándulas pilóricas también producen moco y bicarbonato, y son células productoras de gastrina para intermediar positivamente, es decir, para estimular la producción de ácido gástrico y de pepsina. En nuestro siguiente segmento veremos la circulación del estómago, la inervación y el drenaje linfático del estómago. Bye, muchas gracias.